queridísimo Julián Andrade, como siempre es un placer platicar contigo, saludarte y con esta controversia que ahora muchos están quejando, los miembros de Morena, porque el Instituto Nacional Electoral está haciendo valer la Constitución en términos, si mal no lo recuerdo, el artículo 54 constitucional que habla sobre la sobrerepresentación de los partidos políticos. En efecto, Pedro, la Constitución señala que ningún partido puede tener más allá del 8% de sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Desde 2015 se detectó, desde 2015 se detectó que los partidos hacían una suerte de trampa en transferencias de los propios diputados a través de la elección. Esto es, del siguiente modo, el PRI y el Verde, que iban aliados, colocaban priistas en distritos donde se iba a ganar la elección, pero iban por los colores del Partido Verde. Esto se hace, Pedro, para que a la hora que se hacen las proyecciones de diputados plurinominales, el Partido Verde, en ese caso, tuviera suficientes diputados plurinominales y el PRI mismo accediera a estos escaños, ¿no? Lo que pasó es que en 2018 esto se salió totalmente de cauce y estamos viviendo una anomalía constitucional que además es grave por lo que implicó ya por el país y lo que puede implicar si no se corrige. Un ejemplo, Morena y sus aliados tuvieron el 44% de la votación, esto es, solo el 44% de los ciudadanos decidieron que ellos tuvieran representación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, con esta anomalía lograron tener el 61% de los diputados y el control absoluto de la Cámara. Esto es gravísimo porque en realidad, Pedro, tienes a una mayoría que está en minoría, ya una minoría que se convirtió en mayoría en la Cámara, con todo lo que ello ha podido implicar para el país, porque es evidente que hubieran sido las cosas muy distintas si la Constitución se hubiera respetado. Ahora bien, Morena dice que el INE quiere afectarlos. No es verdad, porque ya lo que ocurrió y ellos tienen esa mayoría en San Lázaro. El INE lo que está haciendo es un lineamiento para prevenir que no ocurra en la elección de junio y que no estemos de nuevo en una anomalía que viola la Constitución y además, Pedro, una cosa que a mí se me hace fundamental, viola la voluntad ciudadana. Si hacemos memoria, si analizamos esta situación, el pueblo de México en realidad votó por un equilibrio en San Lázaro. Lo que pasa es que estas artimañas y como fueron acomodados los candidatos en los distritos, permitieron que Morena tenga una mayoría que yo llamo, y otros analistas llamamos ficticia, Pedro. Creo que es una mayoría ficticia y ¿sabes qué? A mí, en lo personal, me da mucha rabia el ver el discurso de Mario Delgado, el discurso de la secretaria esta Citlali, el discurso de algunos diputados que acusan a los árbitros electorales, en este caso el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, y por supuesto a algunos otros consejeros del Instituto Nacional Electoral, como Ciro Murayama, de ser abanderados del PRIAN y quién sabe qué tantas cosas, cuando la labor del presidente consejero del INE, así como los consejeros que integran el Consejo Nacional Electoral, es salvaguardar la independencia de las elecciones, el resguardar la democracia nacional. Y es tal el tamaño de la hipocresía, Julián, que el día de ayer se junta el presidente con los gobernadores de los estados para firmar el pacto de la quién sabe qué madres. ¿Desde cuándo tenemos nosotros que firmar un pacto para respetar la ley, carajo? Claro. Entonces,
¿por qué tendríamos que firmar un pacto para respetar la ley? La ley se respeta de facto, de oficio. Y entonces, este tipo de acciones a mí me hablan en un contrasentido. Y yo ya de entrada te la canto. Yo sí veo que Morena arrasa, me voy a dar cuenta de lo que hubo aquí fue una operatividad de Estado. Así de fácil. Yo ya estoy dudando de la democracia de mi país. No sé cómo lo pienses tú. Pues precisamente, Pedro, este acuerdo del instituto, y que además hay que señalar que fue aprobado por 9 de los 11 consejeros, esto es, no puede haber ahí una situación como la que efectivamente trata de esparcir Morena, de que es un ataque de consejeros ligados al pasado. Este acuerdo es justamente para proteger a la democracia y para que la elección además tenga calidad, Pedro. Una de las labores esenciales del INE y del propio Tribunal Electoral es garantizar la calidad de la elección, justamente para que no sea vulnerada la democracia y para que las cosas se realicen con la legitimidad que deben tener en un sistema democrático como es el nuestro. Yo ahí, Pedro, tengo esperanza de que la fuerza institucional del INE y la prudencia, esperemos, aunque a veces no la hay, del propio Tribunal Electoral, hagan que la elección vaya a buen puerto, pero en efecto, con amenazas muy claras. Termino con lo que señalabas de los gobernadores y el presidente. Lo que ocurrió ahí, además de, como tú dices, ser un absurdo que se comprometan a respetar la Constitución cuando lo tienen que hacer porque juraron hacerlo, prometieron hacerlo, es grave porque marginaron a la autoridad electoral. El presidente de la República lo que está haciendo es dando pasos para que el INE o no tenga las responsabilidades constitucionales que ahora tiene, o para que de plano no haya INE, porque dirán, ellos organizan las elecciones y como ellos ya no son como los de antes, pues tenemos que confiar en que van a ser democráticas y eso obviamente no ocurriría. Entonces sí, Pedro, muchos fuegos, muchos hierros en la lumbre, pero por eso creo yo que es importante respaldar a las instituciones democráticas, que además tanto trabajo le costó a la sociedad mexicana contar con ellas, Pedro. Así es, mi querido Julián, pues como siempre acertado tu comentario y te mando un abrazo hasta allá. Ya vi que te diste una chaineadita, se vio usted muy galán. Me hice permanente. Es un estilo de vida, mi querido amigo. De gente que pensamos, Pedro. Exacto, te mando un abrazo, Julián, con todo mi cariño como siempre.